Muy buenos días, bienvenidos a su iglesia verso a verso con Jesús. Qué bueno que están alegres, riéndose. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. Para todos los que están en vivo, todos los que estamos aquí, todos somos de casa. Pero los que están en vivo, bienvenidos a su iglesia verso a verso con Jesús. Hoy vamos a tomar un pequeño receso en nuestro estudio de la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Lo que hacemos aquí es que estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, verso a verso, para obtener todo el consejo de Dios. Y ese es el sello de esta iglesia. Y precisamente de un poco de eso quiero hablar el día de hoy. Porque gente va llegando nueva aquí, gente que nos escucha tal vez por primera vez a través de las redes sociales. Quiero que sepan qué es lo que se hace en la iglesia, por qué creo que, o creemos aquí, que la mejor manera de acercarnos a la palabra de Dios es de una manera verso a verso, una predicación expositiva de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver mucho de eso y las razones de por qué también creo que el Señor quiere hacerlo de esa manera. Entonces todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Yo creo que cada de 4 a 6 meses quiero hacer este tipo de mensajes, tocar lo que es la base, tocar lo que es el fundamento de la iglesia, que es eso, estudiar la palabra de Dios, porque no hay otra fuente de autoridad sobre la iglesia que no sea a través de la palabra de Dios. Es Jesucristo, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, pero todo eso es a través de la palabra. Recuerden que la palabra de Dios es la manera de que Dios nos habla hoy en día. Hoy en día el Señor usa su palabra para hablarnos. Entonces, por eso creemos esto aquí en esta iglesia, y cada cierto tiempo vamos a dar estos mensajes para tocar base, para no salirnos, porque creo que si estudiamos la historia de la iglesia, ha habido avivamientos, y aún si nos exponemos a estudiar solamente la historia moderna, vemos que cada avivamiento que ha habido ha sido a través de la palabra de Dios y dándose cuenta de que se habían desviado. Por ejemplo, ahora este 31 de octubre volvimos a festejar, o volvimos a recordar lo que es la Reforma, cuando Martín Lutero clavó esas 95 tesis en esa iglesia en Alemania. Entonces, aún eso, lo que hizo Lutero no era que se estaba poniendo en contra de la iglesia de cuál era el parte, sino él quería mostrar que se estaban desviando totalmente de la palabra de Dios. Entonces, cada avivamiento, y después de ahí pues hubo un avivamiento, la palabra de Dios se volvió a poner como autoridad en ciertas iglesias. Porque si son como yo, que crecieron tal vez en una iglesia tradicional, aún hoy en día y en ese entonces la Biblia había estado casi prohibida, muy restringida. La palabra de Dios no se tocaba, solamente se daban lo que eran los sacramentos, y la iglesia hacía que a través de esos ritos, a través de esos sacramentos, tú conocías a Dios. Y la palabra de Dios la tenían olvidada. De hecho, ellos decían que la palabra de Dios no era para cualquier persona, que la palabra de Dios solamente era para el clérigo, para la gente, para los sacerdotes, para los padres, para la gente que estaba en un puesto eclesiástico alto. Entonces todos los demás, toda la gente, los laicos, todas las personas que eran solamente feligreses no podían o no tenían acceso a la palabra de Dios porque estaba prohibida por estas personas. Entonces vemos eso que es totalmente contrario a la palabra de Dios, porque aún si vemos 2 de Pedro 1:19, vamos para allá, quiero que subrayen eso, porque esta idea aún está muy plasmada hoy en día en ciertos corazones, en ciertas personas. Pero la palabra de Dios, hermanos, el Señor la dejó para nosotros, para todos nosotros, no solamente cierto grupo de personas. 2 de Pedro 1:19.
cansados, pero Amén. quiero que vemos esta introducción. Segunda de Pedro 1:19, hermanos, esta es la palabra de Dios. Cada vez que abrimos la Biblia es la palabra de Dios. Tomémosla como tal en nuestra mente, en nuestro corazón, y sabemos que cuando leemos la palabra de Dios estamos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:19 dice, página equivocada, dice, además contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Dice el 20, pero antes que nada deben entender esto. Fíjense lo que dice Pedro. Ustedes tienen que entender esto. Tenemos la Biblia, que es esa antorcha que nos alumbra en la oscuridad. Es la palabra profética más segura. Pero tienen que entender esto. Dice, ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No hay nada en la palabra de Dios que sea solamente para ciertas personas. Todo lo que está en la palabra de Dios, amigos, hermanos, quienes estén escuchando, es para todos nosotros. No hay ciertas personas que, es que yo puedo leer porque soy esto. No, la palabra de Dios es para todos nosotros. El versículo 21 ahí mismo dice, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana. La palabra de Dios nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Tenemos que saber eso claramente, hermanos. La palabra de Dios nunca estuvo bajo el control de hombres. Los hombres nunca controlaron la palabra de Dios. Fueron ellos controlados por el Espíritu de Dios. Ahora muchos dirán, ¿cómo está eso? El hombre, recuerden que nosotros somos creados, hermanos. No somos personas que nos creamos a nosotros mismos, ni nosotros tuvimos nada que ver en nuestra creación, ni aún siquiera en el nacimiento aquí en el mundo tuvimos que ver. Cuando tú naciste, ¿qué hiciste tú? Nada más que llorar. Fue lo único que hicimos. No aportamos nada a nuestro nacimiento, no es que el bebé empujó, no. La mamá es la que hizo todo el trabajo. Entonces, aún nuestro nacimiento aquí no tuvimos nada que ver. Mucho menos nuestro nacimiento, nuestra creación, cuando el Señor nos creó en el vientre de nuestra madre, nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, no es de hombres, es de Dios. Eso tenemos que tenerlo bien, bien cimentado en nuestro corazón. Ahora, hemos llegado a un tiempo donde tal vez la palabra de Dios no está restringida o prohibida como antes estaba, pero sí está olvidada y muchas veces ignorada, aún por los propios cristianos. Lamentablemente, hermanos, ahora en muchas iglesias, y no estoy diciendo que en todas, porque yo sé que hay mucha gente, muchas personas que son fieles al llamado de Dios, que son fieles a lo que el Señor ha mandado. Pero sí, hermanos, se ha olvidado o ignorado mucho la palabra de Dios. Hemos dejado de ser diligentes en el estudio de la palabra y hemos ido perdiendo el rumbo poco a poco. El mundo, fíjense, escuchen esto, el mundo ha ido redefiniendo, ha definido ahora cosas que el Señor mismo había definido, ahora el mundo lo está definiendo una vez más a su criterio, estableciendo. El Señor definió todas esas cosas y le dio un propósito, pero ahora esa definición, ese propósito ha cambiado, ha sido cambiado por el corazón del hombre, un corazón perverso, un corazón que no tiene la mente del hombre, una mente finita a una mente infinita de Dios. Pero ahora nosotros queremos
cambiar esa definición, queremos cambiar la definición de qué es la vida, queremos cambiar la definición de qué es una familia, qué es el matrimonio, qué es bueno para mi hijo, qué es bueno para mi hija. Ahora queremos cambiar la definición aún de qué es un hombre físicamente a qué es una mujer físicamente. Estamos cambiando todo lo que el Señor ya había establecido. Ahora queremos nosotros cambiarlo como si nosotros fuéramos alguien, como si nosotros tuviéramos la sabiduría más que Dios mismo. Estamos llegando a ese tiempo estamos en este momento. Me gusta esto que dijo un filósofo inglés que se llama Gilbert Chesterton. G.K. Chesterton le dicen. Cuando los hombres eligen no creer en Dios, después de eso, no es que no creen en nada, sino que se vuelven capaces de creer cualquier cosa. Cuando un ateo, cuando una persona decide, ¿sabes qué? Yo no quiero creer en Dios, dice este hombre, y creo que está en lo correcto. No es que entonces no crees nada. Todos creemos en algo. Aún los ateos creen en algo. Pero dice este hombre, el problema no es eso. El problema es que cuando tú dejas de creer en Dios, entonces tú vas a creer cualquier cosa. Y eso es más peligroso aún. Cuando tú crees cualquier cosa, estaba escuchando un documental sobre el Islam. Y estaban hablando de los lugares que son más vulnerables al Islam, a los lugares que son más, por así decirlo, difícil de que esa ideología entre. Y estaban hablando que los lugares donde esa ideología islámica no está entrando, son los lugares donde tienen ellos ideas o religiones, pero que las tienen bien cimentadas, no necesariamente que sean religiones o ideas cristianas, pero donde tienen, por ejemplo, en los lugares donde se practica mucho el hinduismo, donde tienen muchos dioses, ahí esos lugares, dice este documental, que la ideología islámica casi no entra ahí. ¿Por qué? Porque ellos creen tanto en lo que ellos creen que viene otra ideología y no la creen. Entonces, qué hermoso sería que en lugar de tener esa ideología monoteísta de muchos dioses, tengan bien cimentada en su corazón que hay un solo Dios. Y es el Señor de los ejércitos, es Jesucristo. Amén. Imagínense una sociedad, un país donde tengan tan cimentada esa ideología que llegue cualquier otra doctrina y no pueda entrar, no pueda penetrar. Es algo que sería muy hermoso. Pero sí estamos llegando a esos tiempos donde la gente cree en cualquier cosa, menos en el Dios omnipotente. El título de este mensaje se llama Redescubriendo la Palabra de Dios. Redescubriendo la palabra de Dios. Y tuve que buscar esta palabra en el diccionario porque se oía como algo redundante, algo como que estaba mal dicho, ¿no? Porque pues cuando descubres algo es porque es que ya estaba ahí, solo estás descubriéndolo. Entonces redescubriendo es así como que no se oye bien, pero sí, está correcto. Redescubriendo la palabra de Dios. Y vamos para Segunda de Crónicas, capítulo 33, y vamos a leer ahí el versículo 1 al 10. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1, y vamos a leer hasta el 10. Un poco de contexto. Esta es la historia de un rey llamado Manasés, que según la palabra de Dios, ese fue el peor rey que tuvo Israel, que tuvo Judá. Pero la razón por que el Señor me llevó a esta historia, y cuando la estaba estudiando, me estaba dando cuenta que esta historia es muy similar a lo que esta nación está viviendo. Y vamos a ver por qué. Porque así como este rey Manasés viene de una familia, por decirlo en nuestro tiempo, de una familia cristiana, ¿cómo llegó a hacer tantas atrocidades contra el Señor, como lo dice aquí la palabra? ¿Cómo llegó ahí? Y así como esta nación fue establecida en las bases del Evangelio, en las bases de la palabra de Dios, ¿cómo llegamos a donde estamos ahora? Que estamos totalmente negando al Señor. Entonces, por eso creo que el Señor me puso en el corazón hablar de esto.
Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Te damos honra, Señor. Segunda de Crónicas 33:1 dice: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, y cayó en las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas. Pues volvió a levantar los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, y levantó otros altares a los Baales, hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Esto habla de astrología, de el zodiaco y todas esas cosas. Versículo 4 dice: edificó también altares en el templo del Señor, del cual había dicho el Señor, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Y en los atrios del templo del Señor levantó altares a todo el ejército de los cielos. En el valle del Ben-Gión ofreció a sus hijos en holocausto. ¿Están escuchando esto? Este hombre ofreció a sus hijos en holocausto, los mató, los puso a fuego, creo que dice la versión 1960. Invocaba los espíritus, practicaba la adivinación y consultaba a agoreros y encantadores, con lo que excedió su maldad a los ojos del Señor y despertó su ira. O sea, hacía cosas esotéricas, ocultismo, todas esas cosas. Versículo 7. Para colmo, mandó hacer una imagen fundida y la puso en el templo de Dios, del cual Dios había dicho a David y a Salomón su hijo: en este templo y en Jerusalén, ciudad que yo elegí por encima de las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más permitiré que los israelitas abandonen la tierra que yo entregué a sus padres, siempre y cuando cumplan todas las cosas, toda la ley, los estatutos y los preceptos que por medio de Moisés yo les he mandado, y los pongan en práctica. Esta era lo que tenían que hacer. Dijo el Señor: yo nunca los voy a sacar de la tierra, pero tienen que cumplir la ley que le di a Moisés. Y hermanos, si estudiamos la ley de Moisés, los 10 mandamientos, por ejemplo, el enfoque principal de los 10 mandamientos era lo sagrado que es la vida, lo sagrado que es la familia, lo sagrado que son las cosas que el Señor te ha dado. Entonces se puede encerrar en esas 3 cosas. Ahora dice 9. Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se descarriaran y cometieran peores cosas que las naciones que el Señor había destruido a la vista de los israelitas. El Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. El Señor habló con estas personas y no le hicieron caso. Lo ignoraron. ¿Cómo nos habla el Señor ahora en día? Por la palabra. ¿Estamos haciendo caso o también lo estamos ignorando? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que abre nuestro entendimiento, que abre nuestro corazón y nos revela quién eres tú, Señor. Nos revela, Padre, lo que tú nos quieres decir el día de hoy a través de tu palabra, Señor. Y yo te pido precisamente eso, Señor, que el día de hoy tú ministres nuestro corazón, Señor, que el día de hoy tú limpies nuestra mente, Padre. Cualquier prejuicio, cualquier hábito, cualquier cosa que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que esté estorbando a la verdad, que esté estorbando, Señor, a lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido que el día de hoy, Señor, tú quites eso, Padre, y con tu Espíritu Santo tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra boca, Padre. Yo me pongo en tus manos, al igual que pongo en tus manos a todos los que están aquí, Señor, todos los que están escuchando en este momento. Que seas tú, Señor, abriendo su mente, su corazón, Señor, y que tú empieces a hacer eso que tú haces en cada uno de nosotros, Padre, que es glorificarte, que es, Padre, mostrarnos quiénes somos y quién eres tú, Señor. Y a través de eso yo te pido que, Padre, te des la gloria y la honra a través de este mensaje y a través de este tiempo en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Entonces vemos a este hombre, Manasés. Está haciendo mucho eco, ¿verdad? A ver si puedo. Bueno, a ver si se quita. Este hombre Manasés, como les decía, hermanos, venía de una familia que honraba al Señor. Y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes. Si gustan ir para allá, o yo se los leo como gustan. Ahí nos da la palabra de Dios una descripción del papá de este rey Manasés. Fíjense cómo describe la palabra de Dios a este rey Ezequías, que era el papá de Manasés. Segunda de Reyes 18:3 dice: Ezequías hizo lo correcto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. Quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes, cortó los símbolos de acera y destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la que hasta entonces los israelitas le quemaban incienso, y la llamó Nehustán, que Nehustán significa objeto de bronce. Ezequías puso su esperanza, fíjense cómo describe la palabra de Dios a este hombre. Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel, y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. O sea que este hombre fue el mejor rey que Judá tuvo. La palabra de Dios dice que no hubo nadie ni antes ni después de él como este rey Ezequías. El versículo 6 dice: pues siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. O sea que él estaba atento a lo que la palabra de Dios decía. Cuando la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros estamos atentos a esa antorcha, no importa qué tan oscuro esté a nuestro alrededor, no importa qué tan lleno de tinieblas esté nuestra sociedad, mientras que nosotros estemos atentos a lo que la palabra de Dios dice, el Señor nos va a guiar por buen camino. El Señor va a darnos luz. Dice Salmos 19 que la palabra de Dios nos hace sabios, nos da luz. Así es que será importante estar atentos a la palabra de Dios. ¿Será importante? Ahora, muy parecido a esta nación, como decía hace rato, que comenzó poniendo la fundación en lo que es la palabra de Dios, en lo que estableció el Señor en su palabra. Esta nación fue establecida de esa manera. Si nosotros vemos la Declaración de Independencia, si vemos muchos escritos de los fundadores de esta nación, podemos ver que ellos estaban enfocados en lo que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con esta nación y qué fue lo que pasó con esta nación de Israel? Como decía, el papá estaba atento a la palabra de Dios. Pero luego leemos aquí, en donde comenzamos ahí en Segunda de Crónicas, regresamos para allá, en el 33 dice que este hombre reinó por 55 años, pero hizo lo malo a los ojos del Señor. Imagínense, hermanos, ahí empezó 55 años sin la palabra de Dios. Ahora, si seguimos leyendo aquí en Crónicas y en Reyes, que es la historia simultánea, leemos que el hijo de Manasés tampoco atendió. Dice que también él hizo las cosas mal ante los ojos de Dios, y él reinó por 2 años. Ya van 57 años que la palabra de Dios está olvidada. Después de este rey, el hijo del rey Amón, que es el hijo de Manasés, vino otro rey. Pero dice la palabra de Dios que este rey sí hizo las cosas bien ante los ojos de Dios. Este rey se llamaba Josías. Ahora, este hombre reinó por 31 años, pero no fue hasta el año 18 de su reinado que la palabra de Dios fue descubierta. Ahora, si sumamos todos esos años, fueron 70 años que la palabra de Dios estuvo olvidada. 70 años que la palabra de Dios no se abrió. 70 años que la palabra de Dios no existía en la vida, en el corazón de estas personas. 70 años. ¿Cuántos años llevamos nosotros ignorando la palabra de Dios?
¿Cuántos años llevas tú ignorando la palabra de Dios? ¿Cuántos años tenemos de no ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios? No sé qué idea o qué percepción tengas tú de la palabra de Dios, de la Biblia, pero hoy es tiempo de que recibas la palabra de Dios como verdaderamente es. Dios hablándote, Dios hablándonos el día de hoy. Esa es la Biblia. Yo sé que venimos de ideas pensando que la Biblia, es que la Biblia fue escrita por hombres y sí, pero como te decía, la palabra de Dios no está bajo el control del hombre. La Biblia no está bajo mi control, está bajo el control del Espíritu Santo y siempre ha estado bajo el control del Espíritu Santo. Todo lo que leemos aquí es Dios hablándonos. No es un libro de secretos, no es un libro de cosas ocultas, no es un libro de cosas misteriosas. El Señor le escribió para nuestro entendimiento. Porque muchas veces llegamos a la palabra de Dios y decimos, es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Nos sentimos a veces como asustados de abrir la Biblia. Pero imagínense esto, ustedes piensan que Dios, sabiendo que esta era nuestra manera de conocerlo, iba a escribir algo para que nosotros no entendamos. No tiene sentido. O sea, Dios sería entonces un tonto que escribió un libro que nadie entiende. Y te puedo asegurar que Dios no es ningún tonto. Ahora, hay cosas que se requieren más estudios, pero las cosas más importantes, las cosas más sencillas de la palabra de Dios, cualquier hombre la puede entender. Y cuando digo hombre, no digo hombre de masculino, sino hombre humano. No se vayan a ofender ahora. Hay las cosas más sencillas. ¿Cuáles son las cosas más sencillas? Tu salvación, lo más importante, lo más elemental que es nuestra vida eterna, es lo más sencillo que la palabra de Dios enseña. Cualquier hombre la puede entender. La palabra de Dios dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué estudios necesitas para entender eso? No necesitas un doctorado, no necesitas ser un teólogo, no necesitas nada. Y ahora el Señor aún lo puso aún más fácil. ¿Por qué? Hay personas que en este día no saben leer. Podrían decir, pues es que ¿cómo voy a saber eso si no lo sé leer? Ahora hay tantas maneras de escuchar la palabra de Dios por audio. En este momento, si te puedes escuchar, estás oyendo que la palabra de Dios dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué necesitas para entender eso? Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Qué necesitas para entender eso? Dice la palabra de Dios que todo el que viene a mí, dijo Jesús, yo no le echo fuera. ¿Qué necesitas para entender eso? ¿Qué necesitamos para entender eso? Dice la palabra de Dios que si confiesas con tu corazón, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es Dios, tú eres salvo. ¿Qué necesitas para entender eso? Son las cosas sencillas, pero no. Llegamos a las cosas sencillas y porque no entendemos Apocalipsis decimos que no le entendemos a la Biblia. Queremos entender las cosas que solamente a través del Espíritu Santo son reveladas, y las cosas que podemos entender que son claras no les ponemos atención. Es algo muy ilógico. El hombre no se pierde por falta de entendimiento ni por falta de información, sino se pierde por lo que dice Juan en el capítulo 3. Dice que el Señor mandó a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue diciendo ahí que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No es que el hombre no entienda, no es que el hombre diga, pues es que yo no sabía, sino que el hombre no se acerca a Jesús, no se acerca a la Biblia, no se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque no quiere dejar de pecar. Porque no quiere que todas esas obras que hacemos pensando que nadie sabe, a todas esas obras que hacemos en la oscuridad,
no queremos dejarlas, no queremos dejar de pecar. El hombre no se pierde por falta de entendimiento, no se pierde por falta de información, se pierde porque no quiere dejar el pecado. La palabra de Dios dice, yo he mandado a mi Hijo Jesús, tus pecados son pagados en la cruz, pero tú no quieres dejar de pecar. Tú no te acercas a mí porque no quieres que tus obras sean reprendidas. ¿Y qué hace el hombre? En el mejor de los casos, hacemos obras pensando que, ok, yo peco, pero si hago estas obras, entonces, pues se pone la balanza igual, ¿no? Entonces ya el Señor me perdona. ¿Por qué llegamos a tener ese pensamiento? Por falta de conocer al Señor, por falta de conocer el Dios de la Biblia. Porque ese fue el problema, uno de los problemas que en este entonces Martín Lutero pegó en esas 95 tesis, porque la iglesia estaba vendiendo la salvación. Había gente que caminaba por las calles y decía, hey, aquí yo tengo el papel que dice que tú eres salvo, solamente dame tanto dinero y tú compras la salvación. Eso estaba haciendo la iglesia en ese entonces, y Martín Lutero dijo, es que la palabra de Dios no dice eso, dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia a través de Jesucristo. ¿Dónde dice que tú puedes comprar la salvación? ¿Dónde dice que tú puedes comprar un papel que dice que eres salvo? Y eso era lo que Martín Lutero estaba de que es que la palabra de Dios no dice eso. Por eso él quiso que se hiciera algo sobre esto. Pero ¿qué diferencia hay ahorita? ¿Qué diferencia hay ahorita? Todos queremos vivir nuestra vida. A mí que yo no le hago mal a nadie. Yo no mato, no robo. Dios dice que no hay ninguno bueno, que nadie se gana el cielo por obras. Dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Nuestras obras antes de Cristo o fuera de Cristo son como trapos de inmundicia. ¿Y qué han de decir algunos? Sí, por eso no leo la Biblia, porque hay palabras como, ¿qué es eso de trapos de inmundicia? ¿Quieres que te lo traduzca? Eso, trapos de inmundicia, literalmente es un trapo con sangre de menstruación. Se oye bien feo. Pues me estás diciendo que no quieres que te diga trapos de inmundicia porque soy muy religioso, pues te lo digo como es. La Biblia a veces, el Señor nos quiere hablar un poquito más quedito, pero a veces uno quiere poner sus propias barreras. ¿Quieres que te lo diga como dice? Eso es lo que dice. Búscalo en el lenguaje original, es exactamente lo que significa trapos de inmundicia. Pero bueno, entonces, ¿qué hago? Después de leer, entiendo lo sencillo, pero ¿qué con lo más difícil? ¿Qué con las cosas que verdaderamente no entiendo? Por eso el Señor puso apóstoles, maestros, pastores, gente que Él puso en el corazón prepararse para enseñarte eso, para edificar la iglesia. No crees que el Señor se le pasó y dijo, bueno, pues ya las cosas que son más difíciles de entender, no te preocupes. No, el Señor ha puesto tantas maneras de que nosotros sigamos creciendo en la palabra de Dios que es totalmente irreal. ¿Cuánta herramienta hay ahorita? ¿Cuántas personas que son verdaderamente siervos del Señor, dedicadas a estudiar la palabra para que el pueblo de Dios sea edificado, para que, como dice la palabra, no perezcas por falta de conocimiento, para que tu fundación en el Señor esté firme y no venga cualquier viento de doctrina a querer decirte que la luna es de queso y que tú te la creas? La primera iglesia dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué crees que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál crees que sea la llave para seguir permaneciendo en el Señor? Si la iglesia primitiva, la primera iglesia, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿tú qué crees que tenemos que hacer nosotros? Y no estoy hablando de los apóstoles de hoy en día. Yo estoy hablando de los apóstoles que el Señor dejó, que ellos fueron los que fueron utilizados para escribir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, no es difícil, tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La palabra de Dios, así de fácil. Así de fácil. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Este versículo no es solamente para los pastores, no es solamente para las personas que están de líderes en la iglesia. Este versículo es para todos. Procura con diligencia. ¿Qué significa la palabra procurar? La palabra procurar, en su definición más sencilla, es esforzarse para que suceda lo que tú expresas. Escuchen bien. Esforzarse para que suceda lo que tú expresas. Porque es bien fácil decir, no, yo soy cristiano. Sí, yo soy cristiano. Aleluya, gloria a Dios. Pero estás procurando, te estás esforzando para que suceda lo que tú estás expresando. Es bien fácil ponerte una etiqueta y decir que eres esto, que eres lo otro. Pero en realidad estamos siendo diligentes, estamos procurando presentarnos ante Dios, dice, aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Yo sé que es difícil. Yo también trabajo, tengo otro trabajo aparte de este ministerio. Y yo sé que es difícil. Sentarte, descansar es lo primero que queremos hacer. Pero tenemos que ser diligentes, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer el sacrificio. Tenemos que hacer un sacrificio. Apaga la televisión, deja de ver bobadas y toma el tiempo para escuchar la palabra de Dios, para escuchar un buen estudio bíblico, para sentarte a leer la palabra de Dios. No necesitamos sentarnos una hora y leer 10 capítulos y que al final no sepas qué leíste. Mejor siéntate 10 minutos y si quieres leer 2 versículos, pero con entendimiento, hazlo. Pero sentémonos a leer la palabra de Dios. Créanme, es una lucha. Yo la vivo todos los días. Y si te dijera aquí en el púlpito que yo leo la palabra de Dios todos los días, te estaría mintiendo. Porque hay días en que yo trabajo a veces hasta 16 horas y llego a la casa y me siento y no tardo ni 2 minutos en quedarme dormido. Pero tenemos que ser diligentes, tenemos que esforzarnos. Cuando tengo un día de descanso, yo a veces me levanto, sacrifico 1 o 2 horas de dormir y me levanto a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tengo el compromiso no solamente con el Señor, pero con todos ustedes, de presentar la palabra de Dios sin que esté adulterada, sin que esté a medias. Pero así como yo tengo un compromiso con Dios y con ustedes de presentar un mensaje bíblico, así ustedes también tienen un compromiso no solamente con Dios, sino con la iglesia, de estar diligentes en verificar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque no vas a poder llegar tú al cielo y decir, Señor, pues yo escuché al pastor Oscar y me dijo esto y esto y esto. La palabra de Dios en Romanos 14:12 dice que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de nosotros mismos. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de nosotros mismos. Si tú llegas con el Señor y le dices, bueno, es que Oscar me enseñó esto, el Señor, ¿qué crees que te va a decir? Ok, ¿y tú no tenías Biblia? ¿Tú no tenías tiempo para leer? Oscar tenía 24 horas, ¿tú cuántas horas tenías? Las mismas. Todos tenemos las mismas horas. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? Ese es donde viene la diferencia, donde está la diferencia. Cuando no ponemos atención a la palabra de Dios, estamos totalmente vulnerables a todo ataque del enemigo. Somos presa fácil. Caemos en lo mismo que toda la nación de Israel cayó al seguir a este rey Manasés. En la palabra de Dios, que donde leímos ahorita, dice que toda Judá y todos los habitantes de Jerusalén cayeron en idolatría. Verdaderamente una persona puede llevar a toda una nación a caer en pecado, a toda una nación a caer en idolatría. Sí se puede, lo estamos leyendo. Este rey Manasés hizo que toda una nación cayera en error, que toda una nación cayera en pecado. Y no solamente lo vemos en ese entonces, sino vemos ahora en la historia moderna. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, con Adolfo Hitler? Las ideas de este hombre, la filosofía de este hombre hizo que muchas personas cayeran en el genocidio, en matar más de 6 millones de judíos. La cifra no se puede ser ni exacta porque fueron tantas
personas, tantos judíos que fueron asesinados solamente por una persona, por la ideología de una persona. Claro que puede una persona llevar a toda una nación al pecado, claro que se puede, claro que se puede. Pero ¿por qué falta eso? ¿Por qué pasa eso? Por no ser diligentes, hermanos, a la palabra de Dios. Familia, es tiempo de redescubrir la palabra de Dios. Es tiempo de comenzar a estudiar las Escrituras. Por eso les digo que el Señor, gracias a su misericordia, a su gracia, a su poder, ha puesto en este ministerio estudiar la palabra verso a verso, capítulo a capítulo, verso a verso. ¿Por qué? Porque yo creo esto, que la palabra de Dios es la que nos va a hacer crecer, hermanos. Y yo no tengo nada en contra de aquellas iglesias que predican un versículo de la Biblia y ahí sacan todo un sermón. Yo no estoy diciendo que el Señor no pueda salvar así. Nosotros fuimos salvos de esa manera. Pero lo que sí creo es de que la palabra de Dios es esa agua que va a hacer crecer a esa persona. Es esa leche que te va a empezar a hacer crecer espiritualmente. Yo creo que a través de la palabra de Dios, un hombre de Dios puede ser maduro. Un hombre de Dios puede ser preparado para toda buena obra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la Biblia, no solamente un versículo, una historia, un libro, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda es útil. Toda es útil. Ahora, hay 3 puntos que quiero darles rápidamente, muy importantes de cuando nos presentamos ante la palabra de Dios. Apúntenlos. 1. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios tenemos que saber qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a llegar a ese conocimiento? Tan simple y sencillamente leyéndola. Lamentablemente hay personas que no llegan ni siquiera a este primer punto de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios si no sabes leer. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Ahora, después de eso, el segundo punto es este. Tenemos que saber interpretar la palabra de Dios, saber interpretar la Biblia. ¿Qué es eso? Saber el significado de lo que dice la Biblia. Así de fácil. Saber el significado de la Biblia. Interpretarla. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante saber interpretar la palabra de Dios? Hermanos, la palabra de Dios tiene poesía, tiene historia, tiene doctrina, tiene muchas facetas. Cuando decimos que sí, es que muchas personas dicen, ¿a poco tú crees la palabra de Dios literalmente? Y sí y no, porque hay cosas que son alegorías, que no puedes tú leer y decir, ok, yo creo eso literalmente. Cuando Jesucristo dijo, hey, si tu mano te es cuestión o te es razón de pecar, córtatela. Si nosotros creemos eso literalmente, no podría ahorita agarrar el micrófono. Tenemos que saber que la palabra de Dios tiene alegorías, tiene cosas que son espirituales. Entonces, eso es la interpretación. Como me gustaba un ejemplo que puso un pastor, que llegó un hombre y le dijo, tú puedes fumar marihuana. Y le dijo el otro hombre, ¿cómo? ¿Por qué dices que es? ¿Por qué dices eso? Es bíblico. ¿Cómo que bíblico? ¿Qué versículo dice que puedes fumar marihuana? En Génesis dice que todo lo que Dios creó es bueno. ¿La marihuana la creó Dios? Pues sí, si es una planta, la creó Dios, entonces es bueno, dice. Y eso es leerla solamente sin interpretarla, porque ¿qué podemos sacar de eso? Que bueno, sí, todo lo que creó Dios era bueno, pero eso fue antes de ¿qué? Del pecado, antes de que el pecado entrara, antes de la caída del hombre, sí, todo era bueno, pero cuando el hombre pecó, dejó de ser todo bueno, o entró la muerte, entró el pecado. Decía este hombre, si todo es bueno, entonces cómete todos los hongos que hay en el piso. No, porque hay unos venenosos, ok. Exactamente. Todo tiene su lugar, ¿verdad? Entonces, eso es interpretar la Biblia. Yo sé que fue un ejemplo así como que muy bobo, pero
caemos en eso. Cuando leemos la palabra de Dios, pensamos que lo que está diciendo, no, es que es eso. Dice la palabra de Dios que las mujeres no tienen que peinar con peinados así ostentosos, dice la palabra de Dios, peinados grandes. Y la leemos y pensamos que es literal. Y andan las mujeres pelonas, ¿no? No, hay que saber por qué lo dijo eso, a quién le dijo eso, qué significaba en el contexto cultural y qué el Señor tiene para nosotros ahora. Entonces eso es interpretar la Biblia. ¿Por qué es importante leerla? Porque si no, no sabemos qué dice la palabra de Dios. ¿Por qué es importante interpretarla? Porque si no, el tercer punto va a ser totalmente equívoco. El tercer punto es que después de leerla, después de interpretarla, entonces podemos aplicarla. La aplicación de la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida, vivir acorde a la palabra de Dios. Si no la leemos, si no la interpretamos bien, la aplicación va a ser totalmente chafa, totalmente errónea, y vamos a caer en todo tipo de herejías, vamos a caer en todo tipo de doctrinas raras, y ahí es donde el hombre pierde el sentido, donde el hombre pierde lo que el Señor quería darnos. Son 3 puntos muy sencillos, pero si no los tenemos bien acomodados, hermanos, caemos en cosas erróneas, caemos en sectas, en doctrinas que nos van a llevar a la perdición. Leamos la palabra de Dios, interpretemos la palabra de Dios para entonces poder aplicarla. Por eso nosotros aquí, hermanos, enfatizamos eso, el estudio verso a verso, el estudio verso a verso, porque cuando nos salimos de eso, y una vez más, no estoy yo diciendo que las personas las iglesias, los pastores que predican de otra manera están mal. Claro que no estoy diciendo eso. Pero sí creo que cuando no hacemos eso, de estudiar la palabra verso a verso, es muy fácil de caer en error y decir como lo dijo un pastor: yo ya tengo el sermón armado, solamente me falta encontrar el versículo, es todo. Y a veces podemos caer en eso, en hacer que la Biblia diga algo que no está diciendo. Ya he usado yo antes este ejemplo, pero lo vuelvo a usar. Hay una parte en la palabra de Dios en Filipenses donde dice: cuídense de los perros, cuídense de los perros. Entonces, si a mí no me gustan los perros, soy pastor, quiero armar un mensaje de que los perros son el diablo, de que los perros son pecado, uso ese versículo. Hermanos, tiren su perro a la basura, échenlo, mátenlo, no sé, porque la palabra de Dios dice: cuídense de los perros. Estoy leyendo la palabra, sí, porque sí dice, pero estoy interpretándola mal. Y la aplicación es totalmente errónea. Porque la aplicación sería: desháganse de todos los perros. ¿Sí ven cómo podemos caer en errores tan grandes cuando no interpretamos la palabra de Dios correctamente? Y como les digo, son ejemplos bobos, pero hay sectas, hay iglesias que su base es un texto mal interpretado y su aplicación, pues, obviamente está mal. Tenemos que ser diligentes, hermanos, en leer, interpretar y aplicar. Eso es muy importante. Otro pensamiento de este hombre, Chesterton, dice: nunca bajes una cerca hasta que sepas la razón por la que se colocó. Nunca quites una cerca hasta que sepas por qué está ahí. Porque hoy en día lo que hacemos con la palabra de Dios es esto: ponemos barreras donde no las hay y quitamos las que el Señor estableció. Ponemos barreras en cosas secundarias que no tienen sentido y quitamos donde el Señor puso barreras. No quitemos una barrera sin saber por qué el Señor la puso ahí. El Señor tiene mandamientos, tiene estatutos por una razón. Me encanta, ya tiene tiempo, donde estaba leyendo en una parte del Levítico, el Señor habla de que cuando te cortes o cuando tengas una cortada y te estés lavando, lo hagas en agua que corre. En agua del río o cosas así. Y imagínense escuchar eso en ese entonces. Así como que: Señor, pues, ¿por qué? Nomás me lavo en cualquier agua. ¿Qué tiene? Porque tiene que estar corriendo el agua.
Y ahora nos damos cuenta de que si el agua se estanca con sangre o con cualquier desecho fluido del cuerpo, empieza a crear bacterias, empieza a crear microbios y empieza a tener tu salud un peligro. Y en ese entonces, pues obviamente no había microscopios que podías ver bacterias y todo eso. Entonces, imagínense, si en ese entonces los hombres de Dios hubieran dicho, hombre, pues eso para qué tiene un hombrecito algo. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera habido una epidemia. Queremos quitar una barrera sin saber por qué el Señor la puso ahí. No hagamos eso. Ni tampoco pongamos barreras donde el Señor no puso. Y eso es algo que últimamente o que en este tiempo se hace mucho. En esta iglesia estamos enfocados en hacer discípulos. Queremos entrenar a las personas a conocer y a encontrar a Dios a través de las Escrituras. La gran comisión es de ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos y enseñar las cosas que el Señor ha dicho en su palabra. Ese es el enfoque de esta iglesia. Nosotros queremos hacer discípulos, queremos entrenar personas y todas las personas tenemos que ser entrenadas a encontrar y a buscar a Dios en las Escrituras. No quiero que las personas se hagan dependientes a lo que yo digo. Quiero que las personas se hagan dependientes a lo que el Señor dice en su palabra. Eso es lo que esta iglesia quiere hacer discípulos y hacer que las personas sean dependientes, no del pastor, sino de la palabra de Dios, del verdadero pastor, del pastor de pastores, que es Jesucristo. Y Él nos ha dado su palabra por esa precisa razón. Eso es lo que queremos nosotros hacer en esta iglesia. Necesitamos un avivamiento, pero hermanos, un avivamiento no va a venir sin la palabra de Dios. No va a venir si no conocemos al Señor a través de su palabra. Yo sé que todo el mundo a cierto punto ha escuchado de Dios, a cierto punto ha escuchado de Jesucristo, pero no podemos basar nuestro conocimiento de Dios o de Jesucristo a lo que nos han dicho, a lo que la tradición nos dice, a lo que mi abuelita, mi mamá, mis hermanos, lo que sea, este libro que es muy interesante, o que, ¿cómo se llama el otro? People, no habla de Jesús. Time, es la revista de aquí, muy buena. No basemos nuestro conocimiento de Jesucristo o del Señor a través de sus libros. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Cuando conozcamos al Señor, al Dios de la Biblia, entonces vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos va a ser libres. Vamos a conocer la verdad como el Señor la tiene, y entonces vamos a poder ser vacunados contra toda mala doctrina, contra toda mentira. Hermanos, porque el enemigo, no crees que está mostrándose como, yo soy el diablo y vengo a presentarme. No, él está, como dice la palabra misma, como un ángel de luz entremetido entre la verdad y la mentira. Pero recuerden que una verdad con poca mentira es una mentira total. Cual tantita levadura leuda toda la masa. Si estudiamos todos los avivamientos que ha habido, todos absolutamente, todos han venido a través de la palabra de Dios, de volver a descubrir lo que dice la palabra de Dios. Esos avivamientos han venido cuando se dan cuenta que han estado en un camino desviado, han estado agarrando monte. Todos han venido a través de la palabra de Dios. Esta generación ha dejado de pensar. Esta generación ha dejado de pensar. Quieren que todas las respuestas sean dadas a través de Google. Ponemos en Google Search: quiero ser feliz. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Cómo busco mi esposo? ¿Cómo busco mi esposa? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Existe el cielo? ¿Qué pasa después de la muerte? Todas esas cosas han sido puestas en el Google. Quiero decirte que todas las respuestas a esas preguntas están en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, en el Google cualquier persona puede llegar a poner información y ahí está para que tú la leas. Y lo malo es que la gente cree muchas cosas
que cualquier persona pone en Google, ponen un video en YouTube y dicen que el mundo se va a acabar mañana y ahí están las personas, ya se va a acabar el mundo, ay, ¿qué voy a hacer? Cualquier tonto puede poner un video en YouTube, ponerse una corbata, un traje y verse muy acá y pensar que es alguien. Y ahí están las personas de bobas. Millones de views y un estudio bíblico tiene 3 views. Se ha perdido el valor verdadero de las cosas. Se ha deshumanizado la vida. Se ha quitado lo sagrado de las cosas que Dios ha puesto importantes, que Dios ha puesto como sagradas. ¿Cómo vamos a darle la definición correcta a las cosas sin antes saber cuál es el propósito que Dios le dio? El propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito que se encuentra revelado en las Escrituras? Hermanos, se ha querido redefinir la vida. Ahora una mujer está embarazada y ya no tiene una vida en ella, sino tiene un producto. ¿Por qué le llaman producto ahora? ¿Por qué le llaman un feto? ¿Por qué le llaman eso? ¿Por qué? Porque cuando viene el aborto no quieren decir, es que estamos matando al niño, es que estamos absorbiendo un niño del vientre. No, estamos absorbiendo un feto, estamos absorbiendo un producto. ¿Por qué le quitan el nombre? Porque quieren deshumanizar, quieren quitar lo sagrado de la vida que el Señor le dio para poder hacer eso, que es una total aberración, una total insulto contra la vida. El Señor dijo que la vida es santa. La familia. Ahora el Señor estableció lo sagrado de la familia, un hombre y una mujer. Ahora, ¿qué hace el mundo? Decir que no, es que la familia puede ser 2 hombres, 2 mujeres, un hombre y un perro. Yo no sé a qué niveles vamos a llegar, pero han querido quitar lo sagrado de la familia y redefinirlo a una cosa totalmente diabólica. Y así el mundo ha querido quitar la definición de las cosas que el Señor puso como sagradas y ahora queremos darle nuestra propia definición. No, es que eres un hombre porque la sociedad te dice que eres un hombre, pero si tú te sientes mujer, eres mujer. Queremos redefinir la vida, quitar la definición, el propósito que Dios tiene para poner cualquier cosa que se oye como una total idiotez. Solo Dios, quien es el creador, nos puede dar el verdadero propósito de la vida, el verdadero propósito de las cosas que Él creó. Por eso solamente a través de Él podemos encontrar la respuesta correcta. Solo a través de Él podemos encontrar la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Amén. La verdadera felicidad está en Él. Él es la perfecta identidad de quienes somos en Cristo, funcionando en el propósito perfecto de Dios y en el camino perfecto que Él es. Vamos a ponernos de pies para terminar. No sé si nunca, aquellos que están escuchándome ahorita en vivo, no sé si nunca tú has leído la palabra de Dios. No sé si alguna vez te has sentido intimidado por la palabra de Dios, por la Biblia. No sé si, o simplemente no te ha importado. ¿Tienes prejuicios en base a lo que tú escuchas y no en base a lo que tú sabes en realidad? Hoy es el día de que tú te des una oportunidad de leer la palabra de Dios. Si no quieres descifrar las cosas difíciles, lee las cosas sencillas. Lee lo que el Señor ha dejado para ti. El Señor ha dejado para ti un tesoro en la palabra de Dios. Te ha dejado el camino marcado de cómo conocerlo a Él, de cómo vivir tu vida, de cómo tener la vida eterna en su presencia.
Hoy es el día de que dejes ese Dios que te han dicho, ese Dios de una tradición, y conozcas al Dios de la Biblia, un Dios que está listo para abrazarte, que está listo para perdonarte. Está listo, él es lo que quiere. Dice la palabra de Dios que Él mandó a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Todo aquel que crea, no todo aquel que se porte bien, no todo aquel que ha hecho buenas obras, dice todo aquel que crea en Jesucristo tiene vida eterna. Deja que la palabra de Dios el día de hoy cambie tu mente, renueve esa mente que la ideología, las filosofías de este mundo podridas, tontas, han puesto en tu corazón. Quita eso, borra eso y deja que la verdad entre a tu corazón, entre a tu vida, que la palabra de Dios renueve tu mente. Hasta ahorita esas ideologías, esos pensamientos, que la astrología, que hasta dónde te ha llevado. Te ha llevado al miedo, te ha llevado a sentirte vacío, te ha llevado a más preguntas. La palabra de Dios hoy quiere responder a la pregunta más importante: ¿qué hay después de esta vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Existe algo? Dice la Biblia que si te arrepientes de tus pecados, que si reconoces que necesitas a un Salvador, Jesucristo el día de hoy quiere darte ese perdón. El día de hoy Él quiere regalarte la vida eterna. Él ya pagó. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero Jesucristo ya dio esa paga. Él murió en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran totalmente borrados. Ahora solamente tenemos que venir a Él y aceptar: Señor, soy un pecador. Señor, necesito ser salvado. Me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy te confieso, creo en mi corazón y te confieso con mi boca que tú eres Dios. Jesucristo, tú eres Dios. Y tú eres el único que puede salvar mi alma. Quiero conocerte. Hermanos, el Señor, amigos, tú que me estás escuchando en este momento, el Señor quiere darse a conocer. Él no es un Dios que está escondido y a ver si lo encuentras y a través de no sé qué tantas cosas entonces lo puedes ver. No, Él vino a darse a conocer. El Padre es espíritu, pero Él vino en un cuerpo. Vino a través de Jesucristo para darse a conocer. Él quiere que tú lo conozcas el día de hoy. Él quiere perdonarte y Él quiere darte la vida eterna hoy, el día de hoy, no mañana, no tal vez en unos años cuando limpie mi vida, no, hoy quiere darte la vida eterna. O no sé si tú ya eres creyente, tienes años en el Evangelio, pero has olvidado la palabra de Dios. No has sido diligente en estudiarla, no has sido diligente en darle tiempo a esta palabra. Hoy es tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. Hoy es tiempo de hacer un pacto con Él. De decirle: Señor, cuando llego del trabajo estoy cansado, pero dame fuerzas. Dame fuerzas no para ver la novela, no para irme a jugar. Señor, dame fuerzas para leer tu palabra. Yo tengo que hacer ese pacto con el Señor hoy, porque hay días que yo no leo la palabra de Dios porque me siento cansado. Pero hoy, Señor, hacemos un pacto contigo, Señor. Danos las fuerzas, Padre. Ayúdanos a saber organizar nuestro tiempo, Señor, para poder darte a ti tiempo en tu palabra, tiempo en oración. Padre, yo pongo en tus manos a aquellos que por primera vez han declarado con su boca, han creído en su corazón que tú eres Dios. Yo los pongo en tus manos, Padre. Yo te pido, Señor, que no permitas que venga el enemigo a comer esa semilla, Señor, que esa semilla que cayó en esa tierra fértil, en ese corazón listo, Señor, yo te pido, Padre,
que a través de tu Espíritu Santo, que a través de la palabra, Señor, tú hagas crecer, Padre, esa semilla para que dé fruto para tu gloria, para que dé fruto, Señor, que va a ser de testimonio de que tú eres Dios, de que tú eres Rey, de que tú, Señor, puedes hacer un cambio en la vida de las personas. No importa, Señor, dice la palabra de Dios que si nuestros pecados fueren como, Padre, como rojo carmesí, Señor, que vendrán a ser como la blanca lana. No importa cómo esté nuestra vida, no importa qué tan abajo estemos del bote de la basura, Señor, tú nos sacas y nos limpias, Señor, nos das anillo nuevo y haces fiesta, Padre, porque aquel hijo, aquella hija que estaba perdida, Señor, ahora viene a ti. Padre, muéstrales a aquellas personas que hay fiesta en los cielos, Señor, por cada persona que se arrepiente, Señor, y todos aquellos, Padre, que han venido a ti y si han hecho ese pacto, Padre, ayúdanos a mantenerlo, ayúdanos a mantenernos fieles en eso que tú nos has mandado a hacer. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y gracias, Señor, por revelarnos, gracias por abrir nuestro entendimiento, por abrir nuestro corazón a ti. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te doy la gloria y la honra por lo que tú estás haciendo en cada uno de los que estamos aquí, en cada uno de los que están escuchando en este momento, Padre. Yo sé que estás haciendo algo en el corazón de alguien, Padre, y esa persona va a dar testimonio de lo que tú has hecho el día de hoy. Amén. Te damos gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Señor Jesús. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Seamos diligentes. La Biblia no es cualquier libro. El Señor no nos... ¿Cuántas personas han muerto para que nosotros tengamos esta palabra en la mano? ¿Tú crees que es cualquier cosa? No es cualquier cosa. Es la palabra misma de Dios. Seamos diligentes. Leámosla. Le damos gracias a los que están escuchándonos en este momento, los que están escuchando en vivo y los que van a escuchar después. Quiero darles un mensaje a aquellos que si viven alrededor de Austin y quieren unirse a la familia de verso a verso, quieren aprender la palabra de Dios junto con nosotros, comuníquense con nosotros. Ahí en el Facebook pueden encontrar el teléfono, pueden encontrar el email, todas las maneras de contacto. Háblenos y díganos, quiero unirme a la familia de verso a verso para estudiar la Biblia junto con ustedes. Aprendamos todos juntos. Así es que les dejo ese mensaje y aún todos los que no viven aquí, si quieren seguir apoyándonos a través del internet, háganoslo saber que están ahí para aprender la palabra de Dios junto con nosotros y los esperamos la próxima semana a través de este canal. Recuerden, estamos en Facebook, en Spotify, en iTunes, en SoundCloud y no sé si me pasa uno, pero estamos en todos lados, en YouTube. Así es que síganos. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. Nos vemos la próxima semana con más de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga.